En el nombre del Padre, del Hijo y del Fútbol, amigos del Medio.com, yo sigo siendo Alejandro Román y me da muchísimo gusto volver a saludarlos, agradeciendo el apoyo a Global University, así como también a mi querido maestro Miguel Gámez, que está en el área continua de esta cabina de radio, donde hoy estamos de manteles largos. Y es que ya hacía tiempo yo quería platicar con una persona que conocí de la manera que menos esperaba. En un vestidor de fútbol cuando yo tenía menos de 5 años, me parece. Pero bueno, de esto y mucho más vamos a platicar porque ya lo vieron en pantalla. Lupe López nos acompaña. Lupe, qué gusto me da volver a saludarte. Gracias, bienvenido, Chino. Aquí a tu casa. El gusto es mío. Todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Ahora pudimos orquestar la posibilidad de vernos y de platicar, que bueno, era algo que teníamos ahí pendiente, que tenía yo muchas ganas de verte. Tengo recuerdos muy padres y muy lindos contigo y será un placer estar contigo y platicar de todo un poco. ¿Qué nos ha enseñado la pelota? Lupe, ¿de qué depende que un balón termine dentro de la portería cuando un delantero define? Depende de mucho trabajo, de muchas horas de trabajo. Depende de una magia especial que se consigue únicamente con creer y con insistir y con llevarlo a la realidad de ese sueño, porque todo mundo que está dentro de una cancha tiene un sueño. Una vez que encuentras esa sintonía con todas las partes, logras que esa pelota entre. Batuta en Rudy Cursi Sí. Nos dice que es el efecto que le da el delantero lo que determina que una pelota vaya dentro y fuera de una portería. No vamos a hablar de cómo actuó Gal García o si el penal lo cobró bien o mal el Cursi Verduzco. Pero lo que sí aprendemos de esta película es la filosofía que te deja el fútbol. Y para esto me quiero remontar yo a aquellos años donde en el estadio municipal, Lupe López, el del Taray, Sí. porque ese era el mote de Lupe López, era un delantero con un hambre increíble. Y no nada más de gol, hambre de ser. Sí. Gallos de Aguascalientes. Veo tu mirada. Híjole. Y no sé si se me enchina más la piel a mí que a ti. Yo creo que, mencionaste cosas que han marcado pues de por vida a mucha gente y en esa gente te incluyo a ti, a tu papá, a tu hermano, que tuve el gusto de conocerlos estando en esta organización y en este momento tan importante del fútbol en Aguascalientes, que marcamos, creo yo, una pauta o un antes o un después, pero que de alguna manera se recuerda muy padre. Me pone nostálgico, me pone chinito, me pone con mucha alegría, me remontan muchos recuerdos de tantas cosas que vivimos y que al final, al vivirlas, dijimos, bueno, pues es complejo, es complicado, tenemos sueños, tenemos ilusiones, pero vamos a darlo todo y al final que sea lo que Dios quiera, porque lo comentamos muchas veces, y afortunadamente a todos los que estuvimos involucrados, pues nos dio de alguna manera una forma de construir y una forma de llegar a realizar un sueño. Algunos nos dio para más, algunos nos dio para menos, algunos nos dio para muy poco, pero se recuerda de una manera muy bonita y que nos causa mucho sentimiento. Nos adentró a un vestidor rústico, con regaderas de esas que uno ve en la feria, que son ahorrativas de agua, pero que cómo dolía cuando te cae el chorro. Ni hablemos de agua caliente. Aventaban navajas. Exactamente. Hablamos de bancas de fierro donde las ponían, de fierro, rojas. Sí, en corriditas. Y Sí. rojas ya eran las pintadas. Porque primero eran unas azules también. Sí, y si me preguntas, venían de halcones de Aguascalientes. Creo que Pilar Reyes ahí se ponía las vendas. A lo que yo voy, era un vestidor de unidad, en un sustento de fútbol muy diferente al de ahora. Porque no se cobraba lo que ahora se cobra, ¿no? Pero creo que Gallos tuvo esa insignia. Yo me acuerdo, creo que tú traías unas espinilleras Adidas, Sí. cortitas, de foamy, Sí. jugada por la banda de la izquierda, cerca del vestidor y de la banca visitante. Y sonó un crack en una llegada que le hacen a Lupe López. Ya. En ese momento todos supimos que a Lupe lo habían roto. Sí. ¿Te acuerdas, Lupe? Sí, claro que sí. Si eran Adidas las espinilleras, ¿no? Sí, cómo no. Sí, recuerdo la fecha, fue un 28 de marzo del 98, o sea, ya llovió, ¿verdad? Contra Tecomán. Uh-huh. Iba conduciendo yo la pelota por la banda, precisamente con izquierda, la iba pisando y sosteniendo la marca,
en ese momento no sé qué pasa, que se me barre alguien de frente y me detiene el pie, entonces caigo, pero el que me venía marcando me cae encima, entonces me rompe tobillo y peroné. Digo, la verdad es que de los gajes del oficio, muy triste, fue un momento muy complejo para mí. Eres muy joven, las cosas empiezan a salir bien, porque a mí me empezaban a salir bien. Justo estaba para ir a un torneo en Francia con la sub-20, había llegado el comunicado y me iba a ir el siguiente mes, y bueno, esta situación me alejó por lo menos ese año de poder cumplir ese sueño de representar a la selección en un torneo internacional, que afortunadamente después se dio al año siguiente, pero sí fue un momento muy, muy complejo en muchos sentidos, porque yo venía arrastrando un tema familiar en el cual mi papá, con el que siempre me llevé de maravilla, pues en ese momento hubo una especie de, no sé si llamarlo de ruptura, pero sí de enojo de su parte al yo decidirme, porque si a mí me toca medicina en la UA y yo me decido por jugar fútbol, pues de alguna manera tu papá, que nunca jugó fútbol y que nunca practicó un deporte de manera organizada y viviendo en un espacio en el que normalmente o trabajas para comer y estás ocupado todo el día, no tienes la posibilidad de desarrollar un deporte. Pero yo en ese momento tomo la decisión, y por supuesto que mi papá sintió pues alguna situación que no le parecía tanto. Viene esta lesión después y ya te imaginarás el tema familiar, porque mi mamá siempre estuvo conmigo, incluso en el estadio cada vez que yo jugaba, pero sí fue un tema ahí complejo, muy complejo. Y se entiende también porque, mijo, ¿cuántos futbolistas han salido del Taray? Lo hago por su bien. Sin embargo, del otro lado tenemos el sueño, claro, y tenemos la aptitud, claro, con la cualidad, cosa que no se da muy común en muchos futbolistas, ¿verdad? Pero hubiera sido hermoso que todos fuéramos buenos en lo que nos apasiona. En este caso, Lupe le tocó un contraste. ¿Tu papá qué quería que fueras tú? Mi papá quería que fuera yo un profesionista, porque, digo, afortunadamente, y no sé si vaya a sonar me iba bastante bien en la escuela, ¿no? Y yo aplico en la UA para mi primera opción. No sé si recuerdas, antes se aventaban... Sí, ponías opciones. 10 opciones, obviamente la primera, la que más te interesaba. Letras prehispánicas, por supuesto. pongo medicina y pongo médico veterinario, y me avientan a médico veterinario. Pero justo cuando voy a inscribirme, esta parte me hablan para decirme que se había liberado un espacio para medicina y que era mío. Entonces, esto pasó. Pues bueno, de un doctor en medicina a un doctor del gol, que luego ser doctor en el área chica, dicen que se ocupa la misma precisión, más que solo una endodoncia. Y saludos al 7º piso, al doctor Tapia, ahí a todos los alumnos de Global de Odontología. Retomemos el caso, porque de los gallos, esta historia romántica y esta momento diacrítico en la vida de Lupe López, también le dio para un equipo muy singular, el Farolito, una sucursal del fútbol de Aguascalientes profesional, pero allá en el Golden Gate, en San Francisco. Sí, ya retirado, Chino, tuve la posibilidad de que me invitaran hoy, digo, descanse en paz, don Chava, que en su momento fue el dueño del López Farolito, Monroy. Don Salvador López Monroy, el dueño de Gallos de Aguascalientes, que trae el fútbol a Aguascalientes de manera profesional. Después de Halcones, digo, ya había habido algunos intentos. Creo yo que el más asentado fue en su momento el de Gallos. Bueno, don Chava, un mexicano que se hizo, no sé si ciudadano, creo yo que se hizo ciudadano en Estados Unidos. Empieza a trabajar como la mayoría de gente que va por ese sueño americano. Le va bastante bien, logra establecer algunos negocios que le permiten tener esa solvencia, pero por el gusto del fútbol, pues es que más que nada tiene la forma de enrolarse con don Carmelo y de amalgamar este tema de segunda división. Después lo del Farolito, pues siempre lo tuvo allá, esa es la verdad. Yo siempre hablaba del Farolito, o siempre escuchaba hablar del Farolito estando en Gallos, porque éramos como que los mejores del Farolito en su momento venían a prueba a Gallos. Entonces pues había como que y siempre había una como pregunta, oye, ¿y cómo estará San Francisco? ¿Y cómo estará ir a jugar a Estados Unidos? Y esa parte la pude conocer y la pude vivir en el 2005, una vez que yo ya estaba, no retirado, porque yo estaba, creo yo, físicamente en mi mejor momento,
pero tomo una decisión de tomarme una pausa de 6 meses y me fui a jugar al Farolito. No regresé más a jugar profesional, esa es la verdad. Según yo iba por 6 meses y me aventé un año en San Francisco y me aventé después, que esta también no sé si te la he contado, 4 años en Chicago. Entonces pues allá anduve en lo mismo jugando fútbol, pero en lo del Farolito es algo muy especial porque nos trataban muy bien, porque nos trataban como si fuéramos un equipo profesional y porque aparte nos daban la posibilidad de trabajar y de conocer todo lo que quisiéramos conocer dentro del estado en California, que fue la verdad una etapa muy bonita también. El Farolito, una taquería que evolucionó a restaurante, sí, se podría decir de manera correcta, en San Francisco, California, que entonces era esta sucursal. Qué bonito suspiro, Lupe, y sobre todo esa mirada. Lo que pasa es que los burritos que Ajá. se venden son muy buenos, entonces pues nada, no sé si por eso fue el suspiro, porque me acordé de la super quesadilla, me acordé del burrito, me acordé de muchas cosas y de muchos momentos que me vienen a la mente. ¿Se ganaba bien en el Farolito? Pues yo o sea, no te puedo decir, no recuerdo cuánto ganaba, o sí recuerdo cuánto ganaba, pero... Para empezar ganabas en dólares, ¿no? Supongo. Yo equiparaba a lo que ganaba yo en el Farolito, más trabajando, porque aparte me daban trabajo, pues yo ganaba como si estuviera ganando bien en primera A en ese momento. Entonces la verdad es que nos iba bien, ¿no? Tenemos que seguir con la entrevista porque hay mucho de lo que tenemos que platicar. Hay 3 mejores compañeros en la carrera profesional de Lupe López. Y 3 que se respeta, muchas gracias. Y como le dijo Shakira a Alejandro Sanz, te lo agradezco, pero no. ¿Cuáles son los de Lupe? Híjole, la verdad es que no te voy a decir como todos, ay, es que no quiero omitir a alguien porque no, yo creo que es muy claro que Iván Duarte, El suavecito, saludos a Irapuato. Saludos a mi partner, Tomás Reyes, el Tommy, sí, capitán. Sí. Y después te pudiera mencionar muchos, pero yo creo que Adolfo Castro, que fue compañero en Puebla, esos 3 fueron sin duda mis mejores amigos dentro del ámbito. Pues por supuesto que tengo muchísimos conocidos, hablo todavía con bastantes, pero si yo te pudiera decir una cercanía total y de hermandad, y pues ellos 3 sin duda. ¿Y ese con el que a lo mejor nunca hiciste clic? Híjole, ¿tengo que mencionar el nombre? No sé, aquí nada es a fuerza, no sé, tú dime, a lo mejor que digas. No pasa nada. Es digo, como la ese verdad, técnico que llega y dices, no, el profe tiene su metodología, pero yo no me acoplé. No me acoplo, sí, ¿verdad? Sí. Sí, mira, sí, claro que tengo un jugador fuera de serie, totalmente fuera de serie, extraordinario. Fue mi compañero Necaxa, Diego Martínez, lo recordará. Sí, como no, que se fue a Chivas. Sí, como no, y un jugador con unas capacidades impresionantes. Conmigo no hicimos clic. Sí, no, y se entiende, ¿no? Digo, hasta Pasarela y Maradona tienen su historia, entonces pues imagínate si en todos los vestidores, no. Hubo un momento en la carrera de Lupe que viajas como seleccionado nacional, sub-20. Sí. ¿Venden bonitos llaveros en Tulón? Lo que pasa es que luego nos los vendían los utileros. Y bueno, es un momento muy hermoso porque el solo hecho de... Mira, yo me había subido para ese entonces a un avión. Mi primer viaje en avión fue en enero del 99 a jugar contra Chivas Tijuana. Okay. Y casi que me suben empujando. Todavía, si tú platicas con Julio Montes de Oca, que es el masajista, claro. Utilero ahora en Necaxa, me ve y le da risa. ¿Te acuerdas cuando te subí a empujones al avión? Yo no conocía esa forma de viajar. Mi primer viaje fue ahí y mi segundo viaje es cruzar el charco, el Atlántico, para ir a Francia. ¿Te imaginas? Primero el gusto, la sensación de conocer un continente diferente, un país diferente, una ideología diferente, unas vistas diferentes. O sea, yo me sentía totalmente realizado y totalmente complacido. Era un gusto para mí enorme. Yo no entendía cómo el 70% de mis compañeros de selección decían que no querían ir porque eran sus vacaciones. O sea, yo realmente no lo comprendía y yo lo expresaba. Le digo, no manches, o sea, yo tengo un gusto por esto, por conocer, por vivir y por representar después a tu país, aunque sea en una categoría de abajo. La verdad es que fue para mí una satisfacción increíble. Y luego después saber que
que de alguna manera empezaban a poner en el mapa, poner en el mapa futbolístico a un equipo como Gallos de Aguascalientes, que para mí lo era todo, seguramente para mucha gente, pero después a nivel país pues éramos totalmente desconocidos, ¿no? Y es que se combinaba con que, ¿te acuerdas? Aquellos tiempos ya hasta de Luis González, Sí. que Carlos Casarín, el Chato Cervantes, José Luis Ortega, en fin. Jugabas contra Cruz Azul Hidalgo y por ahí Azteca 7 te transmitía. Sí. Que le tocó también ese escenario a Gallos y de ahí hubo muchos, bueno, Ya en Tomás primera, Reyes, ya en Alejandro Corona, que mete Iván el gol Duarte. Corona, ¿sabes? Sí, esos tres dieron el brinco de aquí para allá. Hablas de Lupe López como un delantero que debutó, un delantero que viajó con selección y sabe lo que es un proceso. ¿Hasta dónde y por qué se terminó la carrera de Lupe? Híjole, creo que me lo he preguntado muchas veces sin llegar al látigo ni mucho menos. Soy una persona que se adapta rápidamente a los cambios y se adapta rápidamente a las nuevas versiones, a las nuevas ondas, y se tiene que adaptar, creo yo, el humano y sobre todo el jugador de fútbol y el que está dentro del negocio del fútbol, tiene que tener una capacidad de adaptarse a lo más nuevo, de hacer un mix de todo. Entonces, en ese sentido, yo siempre traté de adaptarme. Contestando más directamente a tu pregunta, yo sufrí, hace ratito comentabas lo de mi lesión, mi primera lesión, que fue muy fuerte para un joven que tenía 18 años y tenía 6 meses en un fútbol organizado, ¿no? En momentos importantes. Después me pasa a mí que en un momento muy importante me rompo el cruzado y el menisco de la pierna izquierda. Justo en un momento que era para mí parteaguas, porque yo debuto, como bien comentas, en Puebla. Jugué 7 partidos nada más en primera división. Lo comento porque yo no tengo ningún problema en decir jugué 7 partidos. Lupe, un segundo. Mira, Mundo González, que le mando un fuerte abrazo, hermano del Mandín, no tuvo su mejor debut. Y quizás esa es una historia. Yo estuve ahí. Exactamente. Puebla contra Pachuca. Yo estuve ahí en la cancha. Hay momentos y carreras que dices, son 7 partidos. Sí, pero prefiero esos 7 partidos que a veces ese mandato que llegas a recibir quizás por parte de alguien que te dice, ve a hacer esto. Y se acabó. Y no te queda de otra. Así que yo no veo para nada para abajo 7 partidos en primera división, ¿eh? 7 partidos en primera división, muchísimos en la banca, obviamente. 46 partidos en primera A nada más. O sea, tú puedes decir que una carrera relativamente, o sea, muy corta. Yo lo menciono siempre porque también habemos otros que nos cegamos y empezamos a orquestar que jugamos 300, 400 partidos. Sí. Yo no comparto eso porque lo que yo viví es único y es muy especial para mí. Y después si la gente le parece mucho, poco o nada, pues no es mi asunto, ¿no? Entonces creo yo que en ese sentido y como una persona que está o que ha estado dentro del fútbol, pues tienes que manejar esa objetividad y saber qué sí eres, qué no eres y qué pudieras llegar a ser, ¿no? A partir de tus fortalezas pudieras crear muchas situaciones. Yo lo comento mucho con mis dirigidos en su momento, en este momento no. A partir de nuestras fortalezas vamos a hacerlo. No juguemos con nuestras debilidades, vamos a utilizar nuestras fortalezas. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, sufro esta lesión de la rodilla. De la rodilla una vez que salgo de Necaxa. Estuve en Necaxa 2002, todavía en México. Tuve la posibilidad de estar en ese plantel. No jugué un solo minuto, Chino, porque así es esto. No ¿Contra quién competías? ¿Quién era el titular en ese momento? Rambo Sosa. Ajá. Rambo Sosa, Sague, Carlitos Castro, un colombiano que llegó y se adaptó muy bien. Te soy honesto, yo tenía que haber jugado ese torneo por lo menos la mitad de minutos. Yo te lo digo, porque yo llegué de Puebla muy bien. Sin embargo, algo pasó. Cuando tú eres joven y no sabes canalizar toda esa energía que tú tienes y luego en lugar de tomar las cosas con cierta madurez, pues no lo puedes hacer porque para empezar no eres maduro. Uh-huh. Entonces tiendes a algunas cuestiones que lejos de hacerte bien te hacen mal, pero esto lo comprendes ya cuando tienes 30 años y seguramente ya no es el momento. Entonces no jugué un solo minuto.
Yo le echaba la culpa al entrenador, te soy honesto, a Raúl Arias, que cabezón, hijo del maíz y mil cosas, ¿no? Una persona súper inteligente, muy capaz de resolver situaciones en cancha y después de hablar con el jugador y de manejar un vestidor de muy buena manera. No nos adecuamos a nuestras formas. Quizá mi fútbol no fue suficiente para convencerlo y bueno, no se pudo jugar. Perdimos la final. Me dan la posibilidad de ir a Costa Rica, me dan la posibilidad de ir a Juan Reynoso, central peruano. Sí, de Cruz Azul. Me dice, Lupe, yo te puedo colocar en Colima, en Cihuatlán. Mi compadre Octavio Mora, pues nada, voy a hablarle de ti y seguramente vas para allá. Le dije, si me haces el favor, Juan, te lo agradecería mucho. Pero justo ese día me hablan también de Gavilanes de Monterrey. Era la franquicia de Toros Neza, con un equipo plagado de estrellas, por decir algunos, Siboldi, Mario el Vaquero Jáuregui, Julio César el Negro García, Tomás Reyes, Negro Duarte, Pepe Cancelá, uruguayo, Germán Laluz, uruguayo, Chaparro Muñoz, que había sido mi compañero en Puebla. No, pues más o menos traía, ¿no? No, era un equipo para ascender, nada más de nombres. O sea, yo te dije, me dice Juan, oye, ya estás Cihuatlán. Le digo, Juan, te agradezco mucho, pero voy a ir a Gavilán. ¿Sí crees que tengo muchos compañeros ahí? Y es un equipo que yo creo que vamos a ascender. Listo, Lupe, vete para allá, está bien. Nos vamos a Gavilanes y te estoy contestando un poquito la pregunta que me hiciste con estas anécdotas, ¿no? Me voy a Gavilanes con un equipo plagado de estrellas, llego yo tarde, ya iba la jornada 1, llego al hotel donde estaban la mayoría de jugadores, muy bonito hotel, todo perfecto, todo maravilloso, en Monterrey, pero de repente dicen, bueno, no va a poder jugar Gavilanes en Monterrey porque ni Tigres ni Rayados dio la anuencia. Uh-huh. Entonces vamos a ir a jugar a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Obviamente todos esos 25 pesos que había de inversión y de patrocinios, pues al salir de Monterrey, pues en lugar de 25 ahora iban a ser -5, ¿no? Y eso arrastró un problema muy grande porque era una nómina alta, acorde a la capacidad y calidad de los jugadores de la cual se conformaba la plantilla, y pues empezó el desajuste ahí en cuanto al pago de nóminas, en cuanto a todo, y la verdad es que nos termina yendo muy, muy mal. Hicimos 10 puntos, fuimos el peor equipo de la... Yo jugaba de titular, metí 2 goles, por cierto, ese torneo. Empatado con otro par de compañeros con 2 goles. Y no veas qué goles, ¿no? Metí uno ahí muy raro, pero bueno, son goles, ¿no? Tu mejor gol, por cierto, y tu peor experiencia en el fútbol, ¿cuál es? Mi mejor gol, seguramente uno que le metí al Halcones de Querétaro en el Cuauhtémoc. Uh-huh. ¿Tú jugando para Puebla? En primera A, jugando para Ángeles de Puebla. Uh-huh. Un remate de cabeza de fuera del área, a la horquilla, el portero choca en el poste y se lesiona, ¿no? Uh-huh. Pero un gol muy, muy bonito que recuerdo. Después en primera división metí uno muy similar en Acapulco, yo con Puebla, jugando un amistoso en Acapulco, también de cabeza de fuera del área. Era la especialidad de la casa. Sí. O sea, mucha gente pudiera decir, es que, ¿de qué me habla que está metiendo goles de fuera del área de cabeza, ¿no? Sí. Quienes vimos rematar a Lupe López, nos acordamos de Street Fighter y el personaje de Dalsin, que brincaba, pero en el aire hacía el movimiento. O sea, tenías una técnica muy peculiar porque yo me acuerdo que aparte... Tú muy alto, más aparte lo que brincabas y el movimiento que hacías, eran unos remates que salían, parecía que la agarraban con empeine. Tenía un timing muy interesante ahí. Yo había trabajado o jugado básquetbol y tenía un resorte ahí que me hacía diferente en ese sentido. Uh-huh. Después, si tú me dices técnicamente, si tú me dices izquierda, derecha, probablemente... de la media. Cumplidor, pero si tú me dices a la hora de brincar, disputar y rematar de cabeza, pues creo yo que era destacado y sobresaliente en ese sentido. Y esa parte es la que me permitió a mí poder haber llegado a donde llegué. ¿Tu peor experiencia en el fútbol? Híjole, yo creo que en Necaxa como jugador. Como jugador en Necaxa creo yo que fue la peor experiencia.
insisto, por todo este cúmulo de situaciones que se juntaron, porque es bien complicado cuando el jugador... somos muy egoístas, somos muy idólatras, somos muy... Tú puedes ser serio, tú puedes ser muy... ¿cómo te puedo decir? Introvertido y muchos extrovertidos, pero aún siendo introvertido, tú en el fondo crees que eres el mejor. Y tú en el fondo crees que eres mejor que aquel y que aquel. Y es bien complejo poder bajar esos decibeles y darte cuenta que en ese momento probablemente seas muy bueno, pero hay alguien que lo está haciendo igual o mejor que tú. Y esa parte nos cuesta mucho aterrizarla y darnos cuenta que tenemos que ser más calmos, que las prisas y que esta parte de querer ya las cosas muchas veces o normalmente no nos lleva a nada bueno. Y en mi caso fue eso, creo yo, porque andando muy bien, te comparto y te lo digo, no sé si en algún momento Rambo va a ver esto, pero yo conocí a Rambo Sosa en Puebla, porque cuando venden la franquicia de Ángeles de Puebla, y a mí me llama Mario Carrillo al primer equipo, yo iba dentro del paquete de Ángeles de Puebla para la Universidad Cuauhtémoc de San Sebastián en Puebla. El equipo se llamó San Sebastián, es donde llega Rambo Sosa. Entonces Rambo me ubicaba perfectamente de Puebla. Cuando yo llego a Necaxa me dice, no manches, apenas iba a jugar y híjole. O sea, no es mala onda. La verdad es que Rambo siempre fue un jugador pues muy destacado, fuera de serie en lo que él hacía. Tenía una retención de pelota impresionante, como el que más seguramente... Para retener la pelota, él y Alejandro Nava, para mí los mejores que he visto. Entonces tenía una cualidad muy importante. Pero después si me dices goleador, determinación, fuerza, suerte para meter goles, pues tenía yo un poquito más, ¿no? Pero, y movilidad creo que también. Sí, me movía mucha más. Pero aún así, la virtud que él tenía era muy buena, era una... Él ya era el Rambo Sosa y tú llegas a un vestidor a adaptarte como un foráneo. Entonces, desde ahí a un vestidor capitalino no es nada sencillo. Entonces, nada sencillo. Yo pienso que esa parte sí fue lo más complejo para mí. Ahora, brinquemos sin salirnos del tema porque también va a ser Necaxa. Del momento más amargo también a la oportunidad de conocer y crecer como director técnico después de haber aceptado, de haber vivido el duelo de dejar y colgar los botines, a regresar al salón de clases, a hacerte director técnico, para posteriormente pasar por todas las filas de Necaxa y con muy buenos dividendos en la formación. Sí, fue algo muy curioso porque yo estando en Estados Unidos en 2009, veo que Necaxa va a jugar la final de ascenso contra... 2010, perdón. Irapuato. Contra ya de ascenso, contra León. Me falló el almanaque de carnicería, perdón. Le ganan a Irapuato en el primero, yo creo que en diciembre, y le ganan a León el ascenso. Entonces yo estaba donde trabajaba, estábamos viendo la tele, estábamos viendo el partido. Seguramente no había mucha gente en el trabajo porque estábamos viendo el partido, ¿verdad? Y se me viene una chispa a la cabeza y digo, bueno, yo ya me voy a ir. Yo ya tenía decidido que regresaba el siguiente mes. Dije, voy a ser entrenador. Me voy a poner a estudiar el ENDIT, en ese momento, la Escuela Nacional de Directores Técnicos. Y dije, pues voy a tener que ir o a León o a no sé dónde, ¿verdad? Pero yo voy a estudiar porque voy a trabajar en Necaxa como entrenador. Uh-huh. Pues es en mi ciudad, yo quiero ya estar en mi ciudad, quiero regresar a mi ciudad y voy a trabajar en Necaxa. Pues como mandado a hacer, cuando yo llego acá en finales de mayo, en junio me presentan una información en donde iban a traer el ENDIT acá a una universidad y me dan ¿En la Concordia? En la Concordia. Sí. Ahí siguió la carrera. Y dije, o sea, no manches, yo pensaba ir a León, yo pensaba ir a donde fuera, a Guadalajara. Señales divinas. Pues como que todo se acomodó. Voy a Necaxa, precisamente saludo a Mandín, andaba muy ocupado, gran amigo Mandín, la verdad. Andaba muy ocupado porque me saludó, siendo que siempre nos saludábamos, nos abrazábamos y era mucho gusto para mí encontrármelo cuando jugábamos contra Celaya, yo en Puebla. Tenemos un amigo en común, muy amigo de él, Félix Fernández. ¿El portero?
y él me lo presentó y entonces hicimos como que muy buena onda, pero ese día andaba ahí muy ocupado en una visoría, tenían como 3,000 niños formados que llegaban hasta el Oxxo que está en Jardines del Lago y bueno. Uno se quedó a trabajar en la vigilancia del fraccionamiento ese día. Seguramente, Sí. seguramente. Y dije, no manches, ¿qué onda con Mandín? Dije, no, bueno, pues es que al final, pues bueno, ya tiene un puesto diferente y listo. Pero a los pocos días me marca Tomás, que Vareta quería hablar conmigo, el buen Varetita. Un beso, un abrazo, mi querido Besos profe. y abrazos y todos los días me manda el evangelio. Sí, las bendiciones del Vare son básicas. Sí. Y me invita a trabajar en la escuela de fútbol, yo estando cursando solamente la carrera de entrenador. Entonces me sirvió muchísimo, estuve un año en la escuela y ya el siguiente ciclo, ya descendidos otra vez porque volvimos a descender, me da la posibilidad de dirigir la categoría 97 de Fuerzas Básicas, que fue mi primer equipo. Entonces ahí empezó mi andar del 2011 en Básicas hasta el 2014. Del 2011 al 2014 dirijo la tercera división y termino dirigiendo la segunda división en 2014. Y no son números malos porque iba subcampeonato hasta que llegó el campeonato. Y hablemos del campeonato invicto. Sí, ya pasamos el lapso del jugador. Ahora como técnico, yo creo que es más complicado, porque cuando tú eres jugador y aparte tú eres delantero, tú eres el que puedes decidir o no. Cuando eres técnico, pues tienes que poder trabajar con otros 11 cerebros y unificarlos. Lo logras. Y no solamente logras el campeonato, sino que llegas invicto. ¿Cómo mantienes esa concentración, esa disciplina, esa resistencia, esa fortaleza mental, esa resiliencia en el jugador? Ahí es donde la pelota, entonces, el destino te la devuelve de primera. Sí, sin duda. Si yo te dijera, híjole, es que, pues sí, fuimos campeones invictos, a mí me gustaría remontarme un poquito más atrás, porque esa enseñanza que yo tuve del 2010 al 2014, en la cual ascendí bastantes peldaños y empezaba yo a ver cosas conforme a lo que uno cree y piensa del fútbol, obviamente, porque así somos todos, ¿no? Interpretamos las cosas de una manera a como las sentimos y a como la vemos. Pero fue batallar de una manera tremenda porque, honestamente, en 2011 nosotros no teníamos ni lo mejor de la ciudad, o sea, en cuanto a captación. Entonces fue sufrir. A mí me tocó ir 5 veces al Sub-15, que era un torneo que se hacía de viernes a martes. Pues yo siempre me regresaba el domingo porque no pasábamos a la siguiente. Entonces, si yo te dijera, pues claro, siempre me fue bien, y no, te engañaría. Es un cúmulo de aprendizajes que tuve yo durante las buenas, las malas y las regulares en Necaxa, que pasé bastantes, y que me permitió a mí llegar a este torneo del 2024 pues muy completo, con un conocimiento mayor del deporte en cuanto a metodologías, en cuanto a saberle llegar al jugador, en cuanto a poder compaginar, que tu sueño fuera el mismo sueño que tenía él y luego yo también. Creo yo que todo ese cúmulo de experiencias que tuve, incluso dirigiendo terceras divisiones, pues me ayudaron para llegar a ese momento pues cúspide y cumbre que yo le llamo así, porque yo tenía unas sensaciones que difícilmente encuentras en otro momento. Pues yo tenía sensaciones que me permitían tomar decisiones acertadas y que probablemente en otro momento las sentía igual y no salían igual. Entonces te digo que se acomodó todo con base a la experiencia, al trabajo, a un grupo de cuerpo técnico también importante, porque cabe el momento mencionarlo, no es un tema mío ni de los jugadores, sino que también la institución y también los coordinadores, obviamente los directores. Se acomodó todo para que nos fuera muy bien. La verdad es que todavía suspiro al recordar ese momento. Ahora, viene la decisión en ese momento en la cancha, en la banca, de decir, yo me voy a hacer técnico, yo me voy a ir a Necaxa porque Aguascalientes es mi tierra y yo quiero regresar al terruño. Regresas, se te dan las cosas, quedas campeón. ¿Trabajar en Necaxa es lo que Lupe esperaba? Sí, porque te lo estoy diciendo. Yo en su momento tuve muchas ganas de trabajar en Necaxa y siempre las ganas van a estar. Es un club que me abrió la posibilidad de, primero como jugador, aunque no haya yo significado un solo minuto, pues estuve, ¿no?
todavía no se venía para Aguascalientes. Pero ya cuando se viene a Aguascalientes y tú empiezas a ver que de alguna manera yo creo que es muy benéfico que venga Necaxa a Aguascalientes después. Si tú me dices, oye, pero tú Gallos, sí, por supuesto. ¿Sabes cuál es el tema? Yo creo que cuando ya tienes a ese jugador en ciernes, pero también traes al Tyson Núñez. Y ojo que también llegas con el Mandín González a Aguascalientes, hay que tener memoria aquí como en necaxista. 2003 llega Mandín. Entonces, pues luego a Lupe le costaba mucho asomar la cabeza, ¿no? Sí, o sea, claro, sí era complejo, no fue sencillo y justo, insisto, se vinieron mil cosas y ya no se pudo, pero bueno, si tú me preguntas, Lupe, ¿quería trabajar en Necaxa? Pues yo te digo que sí, o sea... ¿Así te lo imaginabas que era? Yo me imaginaba, por supuesto, como fue, y obviamente siempre sueñas más. A mí me hubiera encantado seguir dirigiendo en Necaxa y por supuesto dirigir más arriba, pero bueno, son sueños que todavía están por cumplirse. Uno no puede decir nunca no a algo, pues no. Seguimos vivos y seguimos con un gusto enorme por este deporte y uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar el día de mañana. Viene una experiencia al salir a Florida, viene otra experiencia al venir a San Francisco. Son muchas experiencias que tuviste como jugador. Sí. ¿Qué es lo que no tiene el jugador mexicano que luego sí voltean en el extranjero y agarran a otros proyectos? ¿Qué nos hace falta trabajar? ¿Mentalidad? Yo soy un apasionado del deporte, ¿no? En general, de todos los deportes, me gusta mucho verlos, me gusta analizar, me gusta ver. Hay una constante que nadie puede debatir, que es la determinación con la que tú encaras los entrenamientos y la determinación con la que tú encaras un partido, llámese de béisbol, llámese de básquetbol, llámese de fútbol americano. A mí me tiene sorprendido la mentalidad del americano, porque pues estuve bastante tiempo allá. Yo tenía posibilidad de ir a ver la Universidad de Illinois cada 15, no te digo cada 15, pero cada mes iba a verlos, en Urbana-Champaign se llama la ciudad, y yo estaba impresionado de la brutalidad, de la fuerza, de la determinación, pero el trabajo que te genera esa posibilidad de ser ese fuerte y esa brutalidad es lo que a mí me tiene totalmente impresionado. Y te lo comento porque en este torneo que comentas de Florida, que me tocó ir a dirigir la sub-16, que creo yo nos fue bastante bien dentro de los parámetros, yo le hacía mucho énfasis en los muchachos en esto. Nosotros probablemente seamos técnicamente mejores que los gringos, o históricamente hemos sido mejores técnicamente. Yo te lo digo ahora, no somos mejores técnicamente. Lo fuimos en los 90s, cuando Exacto. Ellos cobraban shootouts, pero nosotros nos preocupamos más por otras cosas que por la pelota. Exactamente. Entonces, yo comentaba eso. Probablemente históricamente hayamos sido técnicamente mejores. Al ser tan físico ya el deporte, porque lo es, quien se adapte más rápido a utilizar esa fuerza, esa velocidad, esa resistencia con el elemento que es el balón, que es lo más complejo, pues seguramente va a sacar ventaja y va a ser quien va a dominar esto, ¿no? Y luego después ellos son como un cuchillo pegando en la piedra, así siempre. Esa parte es la que creo yo nos termina faltando. Nos ponemos a descansar muy pronto o antes de tiempo. Empezamos a actuar yo teniendo 21 como si tuviera 30 y como si fuera 30 y ya físicamente mermado. Entonces empezamos a hacer cosas que normalmente no haría alguien que tiene esa hambre, esa determinación y esas ganas de ser alguien, pues, ¿no? Una vez que conseguimos un objetivo que creemos es el más importante, bajamos la guardia y empezamos a creer que somos más de lo que somos y empezamos a trabajar menos de lo que deberíamos y empezamos a viciarnos de cosas que sí hacen otros más grandes, que seguramente no es bueno ni me va a dejar nada bueno. Yo empezar, creo yo que eso es lo que pasaba antes, pero ahora es muy, muy común. Estamos al mínimo esfuerzo. Ahora los entrenamientos, digo, no es queja ni mucho menos, pues los dirige en la parte física porque no te pases o no hagas esto. Se te lesionan y yo recuerdo que en mis tiempos la verdad es que eran muy pocos los lastimados, o sea... Y ojo que subían el Picacho y luego entrenaban en Ciudad Industrial. Y muchas veces. Claro, muchas sí, veces. yo me acuerdo que eran sesiones
Juan Carlos Porras, no sé si te suena el nombre. Sí, claro que sí. Me tocó estar presente en las pretemporadas. Realmente yo era un mocoso en el vestidor, pero Sí, yo iba todos los días a las sí. pretemporadas y yo veía el vestidor. Y ahora que veo este tipo de futbolista y este tipo de funcionamiento, dices, claro, los tiempos cambian, todos evolucionan y justamente ahí es a donde yo quiero ir. Como futbolista, como técnico, antes las distracciones era la feria. Antes las Sí. distracciones era la discoteca. Al cine. Ahora, ¿con qué distracciones? Primero, te enfrentaste tú como jugador Sí. que más te costó. Y la segunda, tus jugadores, donde ellos sí tienen Facebook, Sí. tú no. Tú viajabas en camión. Ahora los futbolistas, normalmente los de primera división, viajan en avión. O sea, ¿cómo está eso de las distracciones? Son muchas. Fíjate que si tú te das cuenta, digo, seguramente porque ustedes son, pues, los referentes en este ámbito, siendo muy jóvenes, en las narraciones y este tipo de cosas, yo los veo a ustedes como ejemplos a seguir, porque siendo muy jóvenes, pues ya tienen una trayectoria importante. ¿Qué pasa ahora con los jóvenes? Está jugando el partido de la séptima división y resulta que ya lo están pasando en alguna red En social. YouTube, ajá. Y el niño que jugó contra otros que son más chicos que él y metió 8 goles, pues entonces ya es un goleador de raza, que probablemente lo sea, pero no es el momento de hacerle llenar la cabeza de eso. Y pasa que ahora con muy poco creemos que hacemos mucho, porque precisamente al ponerte en los ojos de muchos, entonces dices, bueno, yo ya metí gol acá y ya lo publicamos, y por supuesto que es un distractor muy grande. Era un distractor antes, ir a la discoteca, por supuesto salir con tus compañeros. Expo Plaza era un distractor enorme para nosotros, Había locales abiertos, deja tú. es que estaba abierto Expo Funcionaba, Plaza sí. y era una cosa muy linda, el Parián, porque tenía unos compañeros que eran los reyes del Parián. Segundo anillo, un solo piso. No, Olvídate de que te en voy a aquellos decir algo, tiempos... yo no conocía de primer anillo hacia el norte, yo no lo conocía, o sea, yo conocí primer anillo hacia el sur, el centro obviamente, porque Expo Plaza, el Parián, esos eran nuestros rumbos, esa es la... Iban a misa a San Marcos, yo me acuerdo los domingos. Todos los viernes previo Digo, al los viernes, partido, cada 15 días, en el partido local, don Carmelo nos llevaba. hacía. Sí, Era sí, una sí. tradición muy bonita, la verdad muy, muy, muy bonita. Entonces, volviendo a la pregunta, los distractores son muchos y creo yo que nos tienen, el celular es un problema para todos, creo yo. Híjole, yo veo mucha gente que se muere, o sea, van viendo celular y se matan. impactan y entonces yo veo muchas situaciones en las cuales nos están llenando la cabeza y nos están alejando verdaderamente de lo que importa, creo yo, no sé. ¿Hasta dónde el papá y la mamá ayudan al futbolista y hasta dónde hay que dejarlo en la cancha y dejarlo que se forme como persona utilizando el deporte? Aquí tenemos fútbol, pero sucede en otros escenarios. El juego del papá hoy en día, yo creo que es diferente. ¿Tú qué me puedes platicar? Es totalmente diferente, Chino, es muy complejo, me voy a meter en un tema que probablemente hay quien vaya a estar de acuerdo y quien no. Los papás de hoy en día estamos peleando por el campeonato al mejor papá del mundo y en ese sentido queremos darle a nuestro hijo todo en bandeja de plata, esa es la verdad. Probablemente mis capacidades no sean para darle esa posibilidad a mi hijo, pero yo hago todo lo posible porque a él no le falte nada, ¿no? Y entonces hay que llevarlo todos los días al club, hay que llevarlo todos los días acá y el niño no sabe que existen los camiones, el niño ya no sabe que existe, que hay que pagar, bueno, ya no, ya ahora hay que comprar una tarjeta que si no, no te dejan entrar al camión. Entonces le va resolviendo todos sus problemas a medida que cuando le llega un problema a él, pues no sabe cómo resolverlo. Esta es la parte. No quiero decir que hay mucha capacidad, yo creo que los niños de hoy en día tienen una capacidad diferente a la que tenía yo, a la que tenían ustedes, que son más jóvenes. Encuentran rápidamente algunas situaciones que para mí sería imposible, pero después cosas tan mundanas y tan básicas en el día a día no las encuentran y se les cierra el mundo de manera importante. Eso es lo que yo veo, que creo que al facilitarle tanto a nuestros hijos, en algún momento les estamos causando un problema. Se achatan las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque el día de mañana que no esté papá y que no esté mamá, entonces tienes que ser tú. Porque naturalmente, y en ese orden,
en teoría van a pasar las cosas. Sí. Pero sí es algo que yo creo que hoy en día, anteriormente, un papá que le gritara al hijo desde la tribuna, era más viable. Ahora al árbitro, a la tribuna, al profe, y bueno, resulta luego en ciertos escenarios, el equipo de los niños pierde, el profe es un tonto. El equipo de los niños gana, los niños lo hacen perfecto. Sí. Y bueno, por publicar luego a los niños en Facebook o en Instagram, se nos olvida del proceso formativo que hay que respetar, no como formación de deportista, como formación de una persona que hace deporte, que es muy diferente. Pero bueno, ahora vámonos a platicar del tema social, porque también dentro del fútbol hablamos de conceptos muy rígidos y de situaciones crudas, pero sabemos también que en el mundo del futbolista y en el folclore, la palabra fiesta se escribe con F mayúscula. Sí. La mejor fiesta que recuerda Lupe López que tuvo como híjole. futbolista. Híjole, sería... Que se pueda... No, mira, que hay asados, siento yo, que sí, luego sí. uno termina escuchando anécdotas, que es donde es el trabajo invisible del futbolista. Que escuches, que aprendas a los que saben. ¿Crees que por supuesto estuve en muchas fiestas? Porque no te puedo decir que no, que yo no iba, porque siendo parte de un equipo... normalmente los entrenadores de antes y de ahora intentan tener este tipo de dinámicas en las cuales haya pues esta forma de unir, de juntar, de funciones de agrupar, ¿no? Entonces siempre la mayoría de los equipos en los que estuve pues se hizo este tipo de cosas. Algunas se salieron de descontrol total. Te puedo nombrar una que por ejemplo en Gallos de Aguascalientes nos pasó. ¿Sí? Porque estábamos en uno de los merenderos, en la zona centro, y bueno, pues nuestro entrenador, que era de mecha corta, porque era de muy mecha corta, pues termina los golpes y terminan en los separos de la policía preventiva. Ajá. Entonces, por supuesto que la recuerdo con mucha risa y con mucho cariño esa situación. Fue un tema del que se platicaba siempre. Entonces, pues yo recordaría esa, que se salió un poquito de control. Te voy a poner un ejemplo. No estás casado. Estamos hablando de Lupe de antes, ¿eh? Esta es otra cosa. Te vas a ir de fiesta este fin de semana. Te doy permiso que invites a 3 futbolistas. ¿A quién te llevas? Híjole, yo creo que sí me llevaría a Josgar. Ok. Yo creo que sí me llevaría... Híjole, con me llevaba re mal, pero era muy bueno en la fiesta. ¿Diego Melillo? No, Diego Martínez. Diego Martínez. Bueno, sí. No. Bueno, híjole. Ya se me antojó, deja pido permiso, ¿no? No manches. Y en Puebla me llevaría a mi hermano Adolfo Castro, el piratón, que híjole, sí, muy buena fiesta. Jugaste talacha también. Sí, o sea, después de todo este tema profesional, jugador, técnico, ¿qué onda con la talacha, Lupe? Yo he visto sin juzgar... ¿Crees que sí? Dime. Se le paga ya ahora a cualquiera que se ofrece con tachones bonitos, cuando luego los que jugaban y cobraban había que tener un palmarés, ¿no? Y sobre todo de reconocimiento de la gente de antes, que era más complejo todo. Se ha vuelto todo, insisto, a partir de estas redes sociales y de que todo el mundo tenga acceso a la información, pues esa posibilidad para mucha gente brillar en algunos ámbitos en los que normalmente no hubieses brillado probablemente hace 20 años o hace 30 años. En este momento es posible y bueno, tampoco está mal, digo, hay oportunidad para todo mundo y mientras tú intentes ganarte el pan de una manera, ¿cómo lo puedo decir? Sin dañar, digna y sí. Creo yo que es válido, mientras haya quien te... Sí, mientras haya quien pague, ya cada quien si quiere que baile, ¿no? Listo. Se acabó, ajá. Después, si a mí me preguntas, a mí personalmente, porque yo he dirigido muchos torneos como entrenador, los jugué como jugador, tuve la oportunidad de ser campeón goleador en el Farolito. Bien. Campeón goleador en Clasa en Chicago, que muy pocos pueden decir eso, pero bueno, estoy alardeando, ¿no? No, bueno, que para no eso es también el tema, pero sí me gustaría comentarlo, porque en Farolito y luego en Clasa es un tema complejo, ¿no? Pero ahora, ¿cuál era? Porque me desvié festejando Estábamos en lo de la fiesta, pues. No te creas, no, en lo de la talacha. Lo de la talacha. Yo te decía que no compartía tanto porque le estás apostando a una situación que dependes totalmente de tu parte física, ¿no? Y después, en ese sentido,
Sé que hay gente que se dedica a esto, en su momento fueron alumnos míos, he tenido la posibilidad de llevarlos a torneos de talacha de barrio importantes y les va bastante bien y se preparan. Pero el porcentaje de los que se preparan todos los días en gimnasio esto, pues estoy hablando de que en la talacha se prepara el 5%, ¿no? Entonces el otro 95% te dice que va a tener problemas físicos muy pronto porque el deporte como tal te exige y tienes muchos momentos en los cuales te puedes llegar a lesionar y entonces en ese momento pues ya no eres partícipe de estas posibilidades de ganar, ¿no? Entonces te estoy hablando de que muchos le apostamos a esta parte nada más como un modo de vivir y esa es la parte que yo o con la que yo no concuerdo tanto, pues, ¿no? Y más porque venimos de esa escuela, ¿no? Que antes a los que jugaban en este renglón Sí, se les pagaba, pagaba. marcaban la diferencia. Sí, Y ahora no digo que no lo sea, pero que es diferente a como antes se sentía. ¿Cuánto cobrabas, Lupe, por un juego? La mejor talacha que te aventaste. Y ojo, de lo que llegaste a ver o escuchar, Sí. ¿cuál fue la que dijiste, ah, caray, están pagando tanto por allá? Lo que pasa es que, o sea, va a sonar presuntuoso, pero el Negro Duarte, la Yegua Villaseñor, Mingo Ramírez, Tomás Reyes, tu servidor, fuimos pioneros seguramente en esta zona en Estados Unidos, porque yo siempre he sabido que en el Bajío pues había buena talacha, pagaban bien, pero seguramente el nivel que nosotros alcanzamos en Estados Unidos, pues ahora probablemente sí, pero en ese momento si alguien gana $500 por un partido de domingo y te dan la posibilidad de jugar otros 2 entre semana y luego juegas sábado y domingo, entonces estamos hablando de que son cantidades que rebasan en su momento lo que gana un joven en expansión, ¿no? Totalmente. Entonces, por supuesto que te mueve la cabeza y te genera ese cambio y yo lo comentaba, hace ratito comentaban de un jugador que no tengo miedo en decirlo, fue mi jugador en segunda división, Tripa. Jonathan Valdivia, como Jonathan no, le Valdivia, mandamos un fuerte abrazo a él jugadorazo, de Italia. Yo lo comentaba mucho en él porque yo los llevé a ellos a jugar acá a Inglaterra, a muchos de ellos, y yo lo único que les decía, nada más me gustaría, oh, sí, profe, es que pues me falta la lana y esta parte, le digo, mira, si tú ya te decidiste que no quieres jugar fútbol profesional porque no te da, porque ya no pudiste, o porque ya no te quisieron, o por lo que sea, está perfecto, vente acá y encuéntralo como un modo de vida, pero acompañado de algo más, ¿no? Si tú sigues siendo un jugador profesional, llámese tercera división, sub 15, sub 17, sub 20, sub 21, lo que sea, y tú te estás yendo a la talacha por ganar 3 pesos, pues estás totalmente mal, pues. O sea, hazlo cuando ya totalmente estás deslindado de una institución y que no te va a alejar tus pensamientos de lo que verdaderamente en ese momento es importante. Porque acá ganas 3 pesos, sí, pero si juegas en primera división vas a ganar mucho más. Entonces, si tú te sales de ese foco y entonces 2 pesos te mueven, terminas yéndote por lo menos y de por sí es complicadísimo llegar a primera división. Cuando estás enfocado, cuando estás trabajando, cuando las cosas van bien, es difícil llegar a primera división porque el porcentaje es mínimo. Imagínate cuando te sacan de tu foco y empiezas a jugar talachas y empiezas a ir acá. Entonces, esa parte yo lo comentaba con los muchachos, bueno, vente, pero pues decide si ya no quieres jugar allá, porque no me gustaría ser yo quien te esté sacando de ese foco, ¿no? Le comenté en muchos momentos a muchos de mis jugadores que tuve que yo mismo llevé, esa es la verdad. Entonces esa es la parte que yo veo mal, que un jugador que esté en activo también sí, no puedes, dice la canción, no puedes besar a 2 bocas y el sol cada día no sale 2 veces. La canción suena más entonado, ¿no? Pero a lo que yo voy es, no puedes distraerte, sobre todo cuando el compromiso es, el concepto profesional creo yo es muy claro. ¿Cuál es el tema? Que luego ha habido profesionales que le pierden el respeto o dicen, no, pues para mí el talante es distinto. Sí. Y pues lana es lana, ¿no? En el delantero donde goles son amores. Sí. Dentro del fútbol, ¿la peor traición para Lupe López? Híjole, yo creo que no sé si llamarlo traición, y voy a hablar de Raúl Arias porque pues soy así directo, ¿no? Sin ofender a nadie, ni mucho menos, porque en su momento lo he comentado. No lo he vuelto a ver al profe para comentárselo. Ya con una madurez diferente y con un momento también diferente. No le mientas al jugador, como a mí sí me mintió.
no, no, no dejes de contestarle una pregunta que te está haciendo en buena onda, porque tú eres Dios en ese momento, ¿no? No le des la espalda a alguien que te está hablando y te está preguntando algo en buena onda y te está pidiendo una posibilidad, porque eres Dios en ese momento, sí, pero eres un Dios que sigue siendo terrenal. Y el día de mañana, todos, en ese momento y en todos los momentos somos iguales como personas. Entonces yo creo que, no sé si traición, pero el peor momento creo es que viví con él. Yo siendo joven todavía, pidiendo una posibilidad, y él ignorándome después de que 2 meses pues me hablaba como si fuéramos hermanos. Entonces esa parte yo creo que cambiaría del fútbol de antes, que se mentía mucho al jugador. El entrenador te mentía muchísimo, no te daba la cara, o sea, no, es que juegas muy bien, pero pues acá por atrás, no, ya corre lo que es bien malo. Yo no comparto eso. Yo soy muy claro, he sido muy claro, o tratado de ser muy claro con los jugadores que en su momento han tenido que soportarme, porque también tengo esa parte que soy muy incisivo, que soy alguien que pretende, la perfección no se alcanza, pero si tú estás dedicado a algo tienes que encontrar el punto más alto, porque si tu punto más alto es complicado, si en tu punto más alto es complicado ser jugador de primera división, imagínate en tu punto medio o en tu punto base. Entonces no puedes mentirle al jugador. Mira, a ti te falla esto y te falla esto. Si lo mejoras, por supuesto que tienes posibilidades, porque eres bueno en esto y eres bueno en esto y eres bueno en esto. Entonces esa claridad me ha permitido a mí ser aceptado en la mayoría de los casos. No te puedo decir, ay, es que lo quieren. No, al contrario, yo creo que hay jugadores que dicen, ay, ya me tiene, porque yo estoy encima y trato de que se respete la cancha. Y trato de que se respete la decisión que ellos tomaron de ser futbolistas, porque nadie los obligó. Y trato que se respete, porque mira, el papá, ay, mi hijo está en básicas, no manches, todo orgulloso, y en las carnes asadas y en las reuniones familiares, pero después no se da cuenta que su hijo va y el 60% de los entrenamientos se hace tonto y trabaja al 40 y al 30. Entonces a mí me causa mucho problema saber que un muchacho vaya a medio entrenarse, cuando sus papás, volviendo que queremos ser los mejores del mundo, le estamos dando 3 pesos que no tenemos para que él se desarrolle de la mejor manera posible. Sí, y aparte es la realidad, algo que se vive, ¿no? Lupe, ¿qué no te pregunté que quieras platicarme? ¿Qué no comenté que se me fue en el estribo? Porque la verdad es que tengo N cantidad de cosas que aparte me volaron por la cabeza. No platicamos de los compañeros de Gallos, pero bueno, habrá otro especial que haremos próximamente. ¿Qué no te pregunté que te gustaría compartirnos? Pues no me preguntaste qué estoy haciendo, por ejemplo. Por ejemplo, ahorita, ¿qué no andas haciendo? ¿En qué andas? Pues ando en algo que siempre he andado, esa es la verdad. Yo soy de rancho, dedicado siempre. Mi familia siempre tuvimos ganado, siempre tuvimos esta parte de rancho que nos permitía pues estar ocupados todos los días, ¿no? Y ha sido pues una pasión muy grande que he tenido. Te comparto, tengo ganado, siempre ha sido como que algo que tengo ahí en espera, porque mi pasión a la par de eso pues ha sido el fútbol. Entonces en ese momento pues estoy dedicado un poquito a eso, por supuesto a la familia, esta parte que también me hacía mucha falta, porque una vez que estás dentro de la dinámica del profesionalismo, que no te permite estar en los fines de semana que normalmente una persona común está, ahora tengo esa posibilidad de estar todos los fines de semana, de convivir con mi hijo. Tengo un hijo de 3 años y medio y pues requiere de mí 24/7. Aprovechamos para mandarlo ya al Kinder 1 porque que vaya desarrollando habilidades para blandas, que vaya desarrollándose bien. Sí. Y ahí nos permite hacer unas cositas, pero requieren mucha atención y mucho tiempo, mucho cuidado. Si quieres hacer las cosas bien, digo, al final no hay como que una teoría que te diga haz esto y te va a ir bien con tu hijo, no. Es sentirlo, pero sin duda estarle dedicando tiempo en este momento para mí es muy importante. ¿Regresas al banquillo pronto? Que tengo muchas ganas, lo comentaba el otro día con algunas personas, tengo muchas ganas de regresar. La verdad es que todo esto que hago me llena, me satisface, lo quiero seguir haciendo, por supuesto. Me encantaría, que en su momento ya lo hice, pero me generaba un desequilibrio en un lado o me generaba un desequilibrio en el otro. Me encantaría poder
juntar mis pasiones y llevarlas de la mano ambas. Yo espero pronto que se pueda dar eso. Pues Lupe, No sé. agradecerte desde siempre tu humildad, tu Chino, confianza gracias. y sobre todo la apertura para que podamos conocer un poquito más nosotros, que a lo mejor nos quedamos nomás en entrenamientos de fuerzas inferiores, o que desde el sillón se nos hace muy fácil dar un veredicto de que si un delantero la falla o no una diagonal que le bota antes, nadie como la voz autorizada de un profesional para enseñarnos, para compartirnos y pues bueno, que sea la primera de muchas que Ojalá. tengamos aquí en el medio. Que así sea, muchísimas gracias. Pues bueno, nosotros enviando un saludo hasta el Taray y Claro que hasta sí. donde usted nos esté observando, agradecerle que siga con nosotros, quédese pendiente de las siguientes entregas que tendremos en elmedio.com, agradecer por supuesto el trabajo en colaboración de mi compañero y amigo Cruz Alberto Soto, el maestro Miguel Gámez y el apoyo que nos dan en Global University, Lupe López, Gracias. Dios nuestro Señor y nosotros, si Dios quiere, nos saludamos la próxima. Si se va a portar mal, cuídese muy bien.